Bueno, no sé si se me oye. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros en esta calurosa tarde de casi verano, que parece que se nos ha caído el verano encima, pero espero que en esta sala por lo menos estéis cómodos. Hemos intentado que funcione el aire y que el tiempo que estemos aquí estemos lo más agradable posible. Yo soy Carmen Rebollo, soy la concejala de Salud Pública y Protección Animal del Ayuntamiento de Rivas. Y bueno, pues hemos organizado esta sesión, esta charla, con el personal del Hospital del Sureste. Luego os presentará Lola a todo el mundo. Yo simplemente hacer la introducción, agradecer que ellos estén aquí y comentar que esta enfermedad ha trastocado nuestro mundo, ha puesto patas arriba nuestro sistema sanitario, nuestra salud mental y física, nuestro concepto de la solidaridad, nuestros valores como sociedad, y para muchas personas la pesadilla pues o ha pasado o está en vías de normalizar su vida, sus relaciones personales y familiares, su ocio y su cotidianidad. Para otras personas esto aún no ha acabado, no pueden volver a sus vidas, no pueden volver a su situación inicial, no pueden pasar páginas, siguen teniendo una repercusión, unas secuelas de esta terrible enfermedad. Como sabéis, la COVID persistente es un síndrome que consiste en la persistencia de estos síntomas más allá de haber pasado la enfermedad y afecta a la calidad de la vida en el ámbito social y laboral de la persona y puede prolongarse durante semanas o meses. Yo particularmente quiero agradecer al Hospital del Sureste, en concreto a John Cabrejas, Mara Iglesias, Javier Merino y Lola Moreno, su participación en esta sesión. También agradezco a Pilar López García Franco, del Gabinete de Comunicación y Prensa del Hospital, y a la gerente del hospital, Paloma Casado, con la que hace poco tuvimos el alcalde y yo una reunión en la que establecimos una serie de vías de comunicación para de diferentes colaboraciones, y una de ellas es esta que iniciamos hoy, y su buena disposición a la hora de colaborar con este ayuntamiento, que seguro no será la última vez que lo hagamos. Simplemente nada más, daros la bienvenida a todas y sobre todo a los que nos van a ilustrar hoy con sus ponencias, con sus experiencias y sobre todo con su cuidado, porque si algo tenemos que agradecer a los profesionales de la sanidad pública es su cuidado, su dedicación y su profesionalidad. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta tarde calurosa. Yo soy Lola Moreno, soy jefe de servicio de psiquiatría del Hospital del Sureste y además tengo una especialidad que quería darle un poco aquí también contaros, porque también los niños han tenido COVID, y soy psiquiatra infantojuvenil. En esta última temporada de crisis ha salido la especialidad de psiquiatría infantojuvenil. Hay gente en la sala que me conoce de hace muchísimos años y nuestra lucha. Pero no estamos aquí por eso, estamos por todos los síntomas que acompañan a lo largo de la enfermedad del COVID y fundamentalmente después, supuestamente, de haberlo pasado. No quiero dejar de pasar un poco un recuerdo histórico sobre lo que pasó hace poquito tiempo, aunque se nos empieza a olvidar. En 2020, de forma abrupta, yo creo que por mis cualidades personales, que es que soy psiquiatra, negándolo durante mucho tiempo, sabíamos que algo se nos venía, sabíamos que algo malo estaba pasando, pero hicimos un poco oídos sordos, y llegó una pandemia como hacía 100 años no se había instaurado. Sobre todo la sociedad occidental, muchas veces prepotente, ciega, ignoró lo que estaba por venir y probablemente lo que no podíamos a veces, creo que, evitar. En ese momento se instaura ya en marzo el estado de alarma y empieza una situación tremenda que probablemente el personal sanitario hemos estado imbuidos en la tarea, y parte de los síntomas que hemos tenido nosotros los hemos presentado pero de otra manera. El miedo
el miedo, la incertidumbre a lo que estaba pasando, el aislamiento. Jamás, desde hace 100 años aproximadamente, en este país, no me refiero porque la Segunda Guerra Mundial expuso a la población general a una mortandad enorme, pero ha habido una sobreexposición a la muerte tremenda, en la cual los niños, yo que fui niña, jamás he vivido de forma tan terrible una muerte tan tremenda, tan trágica y además aislados. Muchísimos mayores aislados, pero también profesionales contagiándose por falta de medios, por falta de previsión, aunque la incertidumbre era de no poder prever la magnitud del problema. Ahora, que yo, aunque sabe más de esto que yo, creo que estamos en una séptima ola relativamente ignorada porque es relativamente benigna, venimos a hablar del COVID persistente, ¿vale? Y además queremos contaros el COVID persistente desde una visión pluriprofesional, integral e integradora y multiprofesional. Por eso estamos un equipo de distintos especialistas que nos hemos dedicado a esto y nos seguimos dedicando, ¿vale? Es para mí un honor, además, trabajar de esa manera y que vosotros conozcáis cómo trabajamos. Me ha alegrado muchísimo ver cómo os acercabais. Algunos sois compañeros de fatigas de años de evolución, otros compañeros de fatigas de estos momentos. Yo soy ciudadana de Rivas. Algunos somos compañeros de fatigas de la ciudadanía de Rivas y otros pues sois personas que lo han pasado y que alguno de vosotros os habéis acercado a saludarnos porque nos conocéis. Bueno, sin más, esto va a durar aproximadamente 1 hora. Eso significa que me gustaría que 15 minutos lo tenemos distribuido, vamos a empezar por Mar, para dejaros un espacio a la posibilidad de preguntarnos, ¿vale? Haremos nuestra exposición de 15 minutos cada uno, pero a posteriori vas a tener un espacio para podernos decir lo que pensáis, lo que sentís y lo que nos queréis hacer llegar. Como esto es una mesa prioritariamente llena de mujeres, pues vamos a dar la tercera palabra a Mar, ¿vale? Mar, yo quería definirla un poco como yo la veo. Comparto en la última temporada muchas cosas con ella y además algo también de ilusión que os queremos transmitir, que empezamos a tener los primeros residentes del hospital y que van a empezar a rotar por distintos servicios, y yo que tengo una vocación muy docente, ella ya hemos estado hablando, ¿vale? Para que sepáis que tenéis un hospital. Yo estoy en alianza estratégica a mi servicio con el Hospital Gregorio Marañón y del cual me siento súper orgullosa porque está creciendo y está muy centrada en la población, en una población muy cercana, ¿vale? Con esa ilusión conozco a Mar y Mar transmite la ilusión y transmite lo que hace. Mar estuvo en COVID, la planta, atendiendo a COVID directo y en este momento lleva la continuidad asistencial, es gestora de casos y además hemos establecido un mayor contacto porque ella se incorporó con Javier Merino a una visión integral en los grupos COVID, ¿vale? En los grupos COVID y en los grupos post-COVID. Y por eso mi servicio también está muy integrado con el resto de los servicios para apoyar en esa labor integradora, integral y multidisciplinar. Bueno, y sin más, tienes la palabra, Mar. Mascarilla, que así nos podemos entender mejor. Bueno, gracias por la presentación, Lola. Voy a salir de aquí. Está encendido. ¿Se me oye mal? ¿Aquí? ¿Aquí mejor? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora mejor, ¿no? Ahora sí. Bueno, tengo que estar más cerquita. Bueno, pues como ha comentado Lola, yo soy Mar, soy enfermera del Hospital de Arganda desde el inicio del hospital. Y bueno, desde hace 1 año y medio me encargo del seguimiento de ciertos pacientes que han pasado el COVID o que están pasándolo de manera aguda. Y bueno, os voy a hablar yo principalmente porque me he dado cuenta que, aunque tenemos mucha información en los medios de comunicación y esas cosas, me he dado cuenta que la gente no tiene muy clara lo que es el COVID, lo que hace el COVID en lo que nos hace el COVID cuando lo pasamos, los síntomas que podemos tener, las secuelas, y creo que
el grupo que tenemos Javier y yo, ha sido como muy útil explicar desde cosas como muy básicas del COVID para poder entender un poco lo que nos pasa, lo que nos puede estar pasando ahora. Entonces, bueno, os voy a hablar un poquito de eso, de lo que es el COVID, ¿vale? Bueno, pues el COVID creo que lo tenemos todos claro, es un virus, no es una bacteria, no es un hongo, ¿vale? Es un virus de la familia de los coronavirus, tiene esa forma especial con esas especies de bolitas sobre la membrana. Y bueno, como cualquier, voy a hablar en este caso de patógenos, porque el virus, bueno, pues es un microorganismo que, como las bacterias, como otro tipo de microorganismos, lo podemos englobar en el grupo de los patógenos y lo que hacen es infectar a seres vivos de diferentes especies, ¿vale? Entonces, bueno, pues el ser vivo al que infecta se le denomina huésped, ¿vale? Hay algunos patógenos que necesitan como un vehículo para poder transmitir de un huésped a otro o de una persona a otra o de un animal a otro, necesita como ese pequeño vehículo, pero en el caso del coronavirus no, de tal manera que de persona a persona pues podemos infectarnos. Eso ya lo sabemos porque lo tenemos todos bastante claro, ¿vale? Sí que quiero explicaros un poquito ahí donde pone ser vivo susceptible, porque nos ha pasado a todos que dices, pues es que en mi familia nos hemos infectado 2 y otros 2 no. ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa? Bueno, pues como cualquier otro patógeno, ¿vale? El coronavirus necesita que el ser vivo al que va a infectar tenga una cierta predisposición o susceptibilidad para que pueda infectar, ¿vale? Eso no quiere decir nada especial, simplemente pues que hay algunas personas que tienen una cierta facilidad para que se infecten unas y otros no, ¿vale? Esa es la diferencia de esas cosas de mi familia, 4 sí, 2 no, 1 y por qué. Bueno, pues como en todas las infecciones tenemos que tener una cierta susceptibilidad para que nos infecten los bichos, ¿vale? ¿Cómo se contagia? Pues con contacto estrecho de secreciones respiratorias, ¿vale? Una persona canta, habla, grita y bueno, pues produce una serie de gotitas. En el caso del coronavirus, lo pone ahí, son gotitas que tienen que ser mayores a 5 micras, es un dato así que aparentemente no aporta mucho, pero eso quiere decir que no son gotas especialmente pequeñas, eso quiere decir que el virus está en las gotitas que nosotros expulsamos al hablar, pero no son gotas especialmente pequeñas. Eso quiere decir que con relativa facilidad pues se caen, no están pululando en el ambiente y llegan 10 metros más para allá. Por eso es lo de los 2 metros de distancia de seguridad, porque nosotros hablamos, la gotita sale y ¡pop!, se cae relativamente cerca. Eso está bien porque hay otros virus que están en gotitas más pequeñitas y es mucho más fácil infectarse, ¿vale? Esas gotitas tienen que salir de una persona infectada y llegar a la nariz, ojos o boca de la persona a la que se va a infectar, ¿vale? Bueno, eso al principio que decían hay que limpiarlo todo con lejía y qué tal, bueno, pues ya nos hemos ido dando cuenta después de lo que hemos aprendido en este tiempo que, bueno, pues que hay ciertas maneras del que nos podemos contagiar y otras que no, ¿vale? Entonces, bueno, no hay evidencia de que los alimentos sean una fuente o vía de transmisión del coronavirus, ¿vale? También para la tranquilidad de algunas personas, porque yo sé que hay mucha gente que nos comenta que tienen pánico a volverse a contagiar, ¿no? Pues yo creo que ahora que tenemos un poco más de información, tenemos que saber que hay cosas que hacíamos antes que son eficaces y otras que, oye, pues que nos podemos relajar un poco, ¿vale? Porque no nos vamos a contagiar en principio en un alimento. Nuestras mascotas, pues las mascotas hemos visto que ha habido mascotas que se han infectado pero que no han sido fuente de transmisión a sus dueños, por ejemplo. Luego, si una persona infectada contamina un artículo, la posibilidad de que ese artículo que está en un ambiente de temperatura X, de tal, luego cuando yo lo toque me vaya a producir o me vaya a contagiar el coronavirus no es tan alta como en un principio podíamos pensar. Evidentemente siempre es muy importante lo de la higiene de manos precisamente por evitar al máximo posible que vayamos a tocar algo y nos lo vayamos a llevar a la nariz, a la boca y podamos contagiarnos, pero bueno, los virus no viven mucho tiempo fuera de un ser vivo, o sea que tampoco están un mes encima de una mesa y yo luego lo toco, me toco la nariz y me vaya a infectar, ¿vale? ¿Qué más cosas? No se transmite por el agua, ¿vale? Y se han encontrado fragmentos de virus que en principio no son contagiosos en aguas residuales, o sea que eso sí nos ha servido para medir un poco la incidencia que hay en ciertas zonas por la medición de aguas residuales, pero la posibilidad de que nos infectemos por ahí también es muy bajita, ¿vale? Y luego también hemos visto que las picaduras de mosquitos, un mosquito pica a una persona infectada y ese mosquito pica a otra persona y pues bueno, no hay transmisión ahí de coronavirus, ¿vale?
bueno, ¿y qué ha pasado? Porque pronto, pues lo que comentaba un poco Lona, ¿no? De un día para otro se lió una cosa tremenda con un virus que parece ser que no se conocía, que era de los animales. Bueno, ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues este coronavirus, hay más coronavirus, ¿vale? No es el único, pero bueno, el SARS-CoV-19, que es el que del que estamos hablando, efectivamente se conocía en animales. El pangolín, el murciélago, son esos animales que se han quedado ahí un poco como que podían ser los que han empezado todo esto, pues de alguna manera saltó de esos animales al ser humano. ¿Cómo? Pues esas cosas pasan en el momento en el que el ser humano se pone a manipular todo. Y al final, pues si tú estás manipulando animales, es mucho más fácil que cualquier patología que tenga un animal, pues pase al ser humano, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera pasó, unas cuantas personas sin darse cuenta empezaron con síntomas, unos síntomas que no se sabían, empiezan a pegárselo a otras personas y se pasó lo que nos pasó en el año 2020 que todos conocemos. Entonces, bueno, en ese momento nosotros empezamos a hacer cosas para intentar, primero, que los pacientes no se pusieran tan malos, intentar controlar un poco la diseminación del virus, y empezamos a hacer vacunas, a poner tratamientos, a hacer una serie de cosas, y el virus, pues para intentar seguir sobreviviendo y con esas barreras que le vamos poniendo, pues se va adaptando a la nueva especie en la que está, y pues va produciendo ciertos cambios. Eso es a lo que nosotros llamamos mutaciones. ¿Os acordáis de la mutación alfa, beta, delta, la Omicron actual? ¿Vale? Todo eso son adaptaciones que hace el virus después de ir pasando de persona en persona, y después de que nosotros le vayamos poniendo ciertas barreras, pues él se va adaptando, él tiene que ir aprendiendo para poder seguir infectando, porque si deja de infectar, se muere. ¿Vale? Entonces esas son las famosas mutaciones que, bueno, pues que el virus cambia, los síntomas con las mutaciones también van cambiando. La población también está más protegida, y gracias a eso, pues ahora mismo, como comentaba la ola esta que tenemos, Omicron, pues parece que la sintomatología queda más leve, y bueno, pues estamos enfocándolo de otra manera. Bueno, igual es el tratamiento del COVID. Pues no hay tratamiento, ¿vale? No tenemos un fármaco que mate al COVID. Hay fármacos perdón, para tratar virus, pero no tenemos ninguno de los que hayamos usado, que conozcamos, que, bueno, pues que sea especialmente eficaz. Algunos sí que los hemos utilizado, mejoran, pero bueno, no curamos el COVID con ninguno de ellos, ¿vale? Así que, ¿qué es lo que hacemos? Pues tratar los síntomas y tratar lo que hace el COVID en el cuerpo para intentar disminuir al máximo posible las secuelas que puedan producir, ¿vale? Los antibióticos no funcionan para los virus, solamente se usan para las bacterias, o sea que nunca esperemos que nos vayan a dar un antibiótico con el coronavirus, porque no sirven si tenemos sospecha de alguna sobreinfección bacteriana, pero no es útil el antibiótico para el COVID, ¿vale? Y bueno, pues dependiendo del tipo de COVID que tengamos, el tratamiento es uno u otro. Si tenemos un COVID leve, pues usaremos antitérmicos para la fiebre, antiinflamatorios para los dolores, antitusígenos para la tos, inhaladores para toda la sintomatología respiratoria, etcétera, etcétera. Y en el caso de tener un COVID grave, que ahora os contaré un poquillo qué es lo que pasa ahí en el cuerpo para que el COVID pase de ser leve a ser grave, pues ponemos igual fármacos para controlar los síntomas y para mejorar el pronóstico, ¿vale? Bueno, de tal manera que, pues igualmente, antitusígenos, antitérmicos, inhaladores. Pasamos a los corticoides, que es un fármaco para intentar controlar todo aquello que nos está pasando en el cuerpo con la infección del COVID. Antibióticos, si hay sospecha de que hay alguna bacteria por ahí colaborando. Anticoagulantes, oxígeno, lo que ya conocéis un poco, que habéis visto que hemos manejado en el hospital. No tenemos tratamiento, pero sí que tenemos clarísimo que las vacunas son tremendamente útiles, ¿vale? No evitan la infección. ¿Por qué? Porque esas mutaciones que os he comentado que produce el COVID, de me voy adaptando, me voy disfrazando para intentar saltarme un poquito las medidas de protección de las personas, pues hacen que la vacuna se hizo en su momento para un tipo de mutación, y entonces ahora yo tengo defensas, pero no le da tiempo a mi cuerpo a detectar el virus, porque el virus, digamos que está camuflado, por decirlo de alguna manera. Entonces me llega a infectar, pero en ese momento que mi cuerpo detecta el virus, un poquito tarde, empiezo con síntomas, pero mis defensas son capaces de mantener a raya la infección, ¿vale? Por ese motivo es por el cual uno se sigue infectando con la vacuna, pero claramente la infección es mucho menor,
tenemos clarísimo que la infección es mucho menos grave, han disminuido mucho los ingresos hospitalarios, las estancias en UBI y la mortalidad, ¿vale? Y aunque no impide la infección, sí que hemos visto que reduce la transmisión del virus, ¿vale? O sea, que sí que tenemos claro que la vacuna es una cosa muy eficaz. Vale. Bueno, pues ¿qué produce la infección aguda? Pues la infección aguda produce síntomas respiratorios típicos de una infección vírica que produce síntomas respiratorios, ¿vale? En ese sentido no hay nada nuevo. Fiebre, cefalea, tos, dolor, picor de garganta, dolor articular, congestión nasal, todo lo que veis aquí, alteraciones del gusto, del olfato, eso no es único del COVID, ¿vale? Aunque ha sido muy llamativo en el COVID, pero existe de otras enfermedades, sensación de falta de aire, dolor de pecho, mareos, náuseas, vómitos, ¿vale? Eso, bueno, los primeros días de la infección. Lo normal, el grueso de la población, a los 7 días empieza a mantener a raya el virus y ceden los síntomas y mejoramos. Pero hay un grupo de personas que se empieza a poner peor, ¿vale? Y ahí es donde entramos en la infección grave. Que tenemos de entrada los primeros síntomas y el día 7, el día 8, oye, que yo sigo con fiebre, que yo me estoy encontrando fatal, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que el cuerpo detecta el COVID, ¿vale?, ese virus, y entonces produce una reacción inmunológica desproporcionada, de tal manera que nuestro cuerpo ataca a células sanas de los pulmones, de los diferentes órganos del cuerpo, y ahí es donde empiezan los problemas, ¿vale? Habitualmente pues la fiebre es mucho más alta y más mantenida, y alteraciones del lenguaje, tos, las neumonías, el dolor de pecho, las taquicardias, lo que ya sabemos todos un poco que es un COVID grave. El COVID es grave por esa respuesta inmunológica de nuestro cuerpo, ¿vale? Produce alteraciones en la coagulación, produce como una hiperinflamación en muchos tejidos y, bueno, pues como consecuencia tenemos ictus, tenemos neumonías, tenemos trombos en el pulmón, ¿vale? Y aquí os he puesto unos pequeños dibujos para que lo entendáis un poquito mejor. Las neumonías famosas por COVID son inflamatorias principalmente. El pulmón se inflama, entonces ahí veis esto de aquí, que esto es la tráquea, estos son los pulmones, los bronquios, los bronquiolos, bueno, es como una especie de árbol que se va diseminando para llegar a todas las partes del pulmón. Y bueno, pues estos canales, estos tubitos tienen que ser así. ¿Para qué? Para que entre y salga el aire de manera libre y podamos oxigenar la sangre. ¿Qué pasa cuando tenemos una neumonía por COVID? Se nos inflama todo esto de tal manera que, como veis aquí, la entrada y salida de aire es muchísimo peor, por eso nos empezamos a ahogar. Y luego además en estas bolsitas, que se llaman alveolos, que es donde se produce, entra el aire y se pasa el oxígeno a la sangre, está lleno de mucosidad, etcétera, etcétera, de tal manera que el paciente no es capaz de hacer ese paso de oxígeno del aire exterior a la sangre, ¿vale? También se pueden producir trombos, depende de dónde se aloje el trombo, pues podemos tener un infarto en el pulmón, que es el tromboembolismo pulmonar, podemos tener un trombo en la pierna, y que le ha pasado también a muchas personas, un infarto, y si ese trombo sube a la cabeza, pues nos produce un ictus, ¿vale? Entonces, sí que quiero que entendáis que el COVID no es que entre el pulmón me infecte o me llegue al hígado, no, es que en realidad el hecho de que unas personas se pongan peores o no es precisamente esta respuesta un poco desproporcionada de que cada persona puede o no padecer, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí que es importante que diferenciemos 3 cosas, y ahora ya doy paso a John con el COVID persistente. Y es que tenemos, digamos, como tres posibles escenarios. Tenemos el COVID agudo, que es cuando me infecto, empiezo con mis síntomas y, bueno, pues más o menos los síntomas se pueden extender hasta aproximadamente 4 semanas del contagio, ¿vale? ¿Qué pasa si tengo este COVID grave, esta neumonía, todo esto que ha pasado en mi cuerpo, que oye, que se me ha liado por aquí un poco todo esto? Pues que esa inflamación que se produce en los diferentes tejidos produce una serie de lesiones y a eso se le llama secuela, ¿vale? La secuela es esa cicatriz que se queda en el pulmón después de una neumonía, y que, bueno, pues que son síntomas derivados del daño estructural de los diferentes órganos, ¿vale? Eso es una secuela del COVID. Y luego aparece el COVID persistente, que es una patología que tenemos todavía mucho que aprender de ella, que es un complejo sintomático multiorgánico, lo pongo así porque al final el paciente refiere mucha sintomatología de muchos tipos. No solo me ahogo, es que también se me inflama el brazo, es que me encuentro muy despistado. Entonces, por eso ponemos multiorgánico, porque afecta a muchos sitios, y por ese motivo la sintomatología es muy variada.
La persistencia de los síntomas, en principio, para considerarse COVID persistente, es más allá de 4 o 12 semanas después de haber pasado el COVID, ¿vale? Y suele ser independiente de la gravedad del COVID que hayamos pasado. Igual que las secuelas suelen estar derivadas de afectaciones tras una infección grave de COVID, en el COVID persistente no siempre es así, de tal manera que a lo mejor uno ha podido pasar un COVID bastante leve y empezar después de X semanas con unos síntomas difíciles de manejar, ¿vale? Y bueno, pues os dejo aquí a John para que os explique un poquito la parte de COVID persistente. Damos la palabra a John Cabreras, que es médico especialista de medicina interna y que es adjunto del servicio de medicina interna del hospital, que ha llegado como MAR COVID en régimen de ingreso y que ahora mismo es responsable, junto con otros compañeros. Además, quiero aquí incidir en que nosotros estamos representando a múltiples compañeros, algunos están en la sala con nosotros, o sea que somos la punta del iceberg de un montón de compañeros que han colaborado, ¿vale? En este momento lleva la consulta post-COVID y yo a John personalmente le tengo que dar las gracias, y quiero hacerlo públicamente, por una intervención magistral que tuvo un día de entrada de guardia con un paciente psiquiátrico. Y quería hacerle honor aquí por su gran actuación y lo quería hacer público. Muchas gracias, Lola. Tienes la palabra. Gracias. Se me escucha bien, ¿verdad? Bueno, quería primero empezar contando mi pequeña historia para que entendáis por qué yo estoy aquí, ¿vale? Yo estaba allá por la Navidad del 2020 haciendo un contrato para ayudar con la sobrecarga asistencial de la gripe y de pronto empezaron a haber unos casos de una neumonía, el COVID, por China y que empezaban a llegar a Italia. Y entonces reconvirtieron mi contrato en el primer contrato COVID de nuestro hospital. Y ahí andábamos, yo iba a las primeras reuniones, organizábamos las cosas y ahí me infecté. Estuve 10 días en casa, fui de los primeros del hospital, de los primeros que se contagiarían también en Madrid. Y cuando volví ya había explotado todo en el hospital y estábamos completamente sobresaturados y estabais todos vosotros confinados. Al final de la primera ola y iniciando ya la segunda, nos empezamos a dar cuenta no solo en nuestro hospital, sino en los hospitales de la Comunidad de Madrid y de todo el mundo, porque gracias a Internet y a los móviles hemos estado totalmente interconectados todos los sanitarios. Nos empezamos a dar cuenta que había pacientes pues que habían pasado el COVID y que seguían con síntomas, con quejas, y dijimos, tenemos que abrir nosotros también una consulta. Y ese fue pues el germen de la consulta de esta unidad post-COVID que tenemos. Entonces la empiezo yo solo, que era pues el único que estaba, y ya luego sí que se ha ido pudiendo nutrir de más compañeros, y ahora estoy pues acompañado de más compañeros en la unidad. Yo también me he vacunado con miedo, como la mayoría de la gente, y luego me he reinfectado también, y ahora estoy aquí contándoos pues el síndrome post-COVID, que es la consulta que yo llevo con más compañeros, como os he dicho, y además atiendo pues al resto de pacientes que vemos en la planta y algunos con COVID porque siguen ingresando, ¿vale? Ya nos ha explicado Mar lo que es el COVID agudo, y yo quería hablaros de otras manifestaciones clínicas que tiene el COVID, ¿no? Está la recuperación, las secuelas que nos ha contado Mar, que para hacernos una idea es lo que decimos nosotros, la convalecencia de la enfermedad, es la recuperación de una infección o de una enfermedad como otras, ¿vale? Y eso tiene una duración mayor o menor. Ahí es cuando nos damos cuenta de que hay ciertos síntomas con el COVID agudo que duran demasiado, más de un tiempo, que ya nos ha dicho Mar y que vamos luego nosotros a repetir. Y ahí es cuando podemos empezar a hablar del síndrome post-COVID. ¿Y qué serían las reinfecciones? Pues infectarse cuando uno ya ha estado infectado. ¿Eso es posible? Sí, es posible, está demostrado. Parece que no es muy frecuente, y sí que dicen los estudios que la cepa Omicron, que es la predominante ahora mismo en España, pues parece que podría tener mayor facilidad para que nos reinfectemos. Entonces, volviendo a la recuperación, a las secuelas, ¿de qué depende recuperarnos? ¿De qué depende esa recuperación? Bueno, pues depende de la edad de nuestros pacientes, de la comorbilidad, es decir, de las enfermedades que ya tenía ese paciente y de la gravedad del COVID que tuvo. ¿Y cuánto se espera que duren esas secuelas? Los primeros estudios decían que los pacientes que tuvieron un COVID leve aproximadamente se iban a resolver en 2-3 semanas, y los que tuvieron un COVID más grave aproximadamente en 2-3 meses. Esto era lo que decían los estudios porque eran los datos que íbamos teniendo, ¿vale? Y todo esto se ha ido haciendo
de manera al trantrán, que decimos, según iban saliendo cosas, se publicaban y era lo que nosotros recibíamos. Pero bueno, me falta aquí una diapositiva. Bueno, lo que quería decir es que los siguientes estudios sí que nos han ido diciendo de que hay una gran variabilidad, es decir, hay pacientes con COVID leve que han tenido síntomas durante muchísimo tiempo y pacientes que han tenido un COVID grave que han tenido síntomas durante un corto tiempo. Por lo tanto, hay una gran variabilidad y ahora no podemos hablar de gravedad igual a duración. Entonces, vamos a definir el síndrome post-COVID que ya hemos presentado. Es un síndrome que tiene muchos síntomas, no tiene por qué tener uno, puede tener muchos. De hecho, hay muchos pacientes que tienen varios y son síntomas que duran más de 2 meses después del COVID. El COVID dura, o lo hemos definido, que dura un mes aproximadamente, por lo tanto estamos hablando de que son pacientes, 2 más 1, 3 meses de síntomas por lo menos. Son síntomas que deben de tener un impacto en la vida del paciente, deben de afectarle en su vida y, muy importante, no debe haber un diagnóstico alternativo. Esto es muy importante, es lo que decimos nosotros, que es un diagnóstico de exclusión. Es decir, tenemos que dejar claro que no hay otra enfermedad que explique estos síntomas y entonces le podremos echar la culpa al COVID. Estos serían los síntomas que puede dar el síndrome post-COVID. Como vemos aquí en la imagen, afecta prácticamente a todos los aparatos y sistemas del aparato y los síntomas descritos son múltiples. Quería detenerme más en esta diapositiva para hablar de unos conceptos importantes en cuanto a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes descritos? La astenia, el cansancio, la disnea, la falta de aire, el dolor torácico, la tos y los déficits cognitivos, que se refieren a alteraciones del pensamiento y el raciocinio. Pueden asociarse también síntomas psicológicos, ansiedad, depresión, de lo cual vamos a hablar luego más tarde. Y como hemos dicho antes, deben de afectar a la capacidad funcional de las personas, le tiene que afectar en su vida diaria, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Sabemos, por lo que dicen los datos, que hay una menor prevalencia en los niños, es decir, parece que esto está descrito menos en los niños. Parece que está descrito más en las mujeres y dicen los datos que aproximadamente un 10% de los infectados por COVID desarrollan síndromes de COVID persistente. Muy importante que la evolución de los síntomas, si bien al principio creíamos que eran continuos, todo el rato hasta que desaparecían, hemos aprendido que los síntomas muchas veces pueden fluctuar, es decir, a veces estoy bien, luego estoy mal, luego bien, hasta que de pronto algunos pacientes desaparecen esos síntomas. Y muy importante también que no está relacionado con la infectividad ni con la infección viral activa. Es decir, hasta ahora lo que creemos es que esa persona que tiene un síndrome de post-COVID no está en ese momento pudiendo transmitir el virus. Parece que el virus lo ha dejado atrás, pero le han quedado esos síntomas de manera residual. Y muy importante también que empiezan a aparecer artículos científicos que nos dicen que la propia vacunación podría ayudar a mejorar esos síntomas. Y lo que está claro es que empeorar no los empeora. Entonces, llegado a esto que hemos explicado del síndrome post-COVID, es la razón de crear la unidad de la consulta post-COVID de nuestro hospital. ¿Cuáles son los objetivos de la consulta? Diagnosticarlo, tratarlo y luego coordinar los diferentes servicios para ayudar a los pacientes y hacer un seguimiento de los pacientes. ¿Cómo haríamos el diagnóstico? Recordemos que hemos dicho antes que es un diagnóstico de exclusión, ¿de acuerdo? Entonces en medicina nosotros a eso le llamamos a hacer un diagnóstico diferencial. Vamos a diferenciar diagnósticos, vamos a ir descartando. ¿Qué tenemos que ir descartando? Pues las patologías previas descompensadas. Pacientes que tenían otras patologías, por ejemplo, que sufría del corazón y que ahora, por ejemplo, cuenta, me falta el aire, y no es por el COVID. Igual es porque el corazón, que ya le fallaba, le sigue fallando o le falla más. También sabemos que el propio COVID puede influir en esas patologías que ya conocíamos. Hay que descartar patologías médicas graves. El paciente tiene la posibilidad, desgraciadamente, de tener otras patologías que tenemos nosotros que diagnosticarlas según lo que nos cuente y lo que podamos explorar y lo que veamos en las pruebas. Y también hay que descartar las complicaciones que nos ha explicado Mar, las complicaciones que hemos visto con el COVID agudo. Y existen también otras patologías médicas que vamos a decir no tan graves. También hay que descartar las secuelas propias de los ingresos. Está más que descrito que el ingreso, ya no tanto en una planta, pero sobre todo en una UCI, tiene muchísimas secuelas. No es gratuito para el cuerpo estar en una UCI.
vale que la UCI nos puede ayudar a salvar la vida, de hecho para eso ingresamos en la UCI, pero es que el hecho de estar intubados con ciertos fármacos pasa muchas consecuencias al cuerpo, y de eso hay que recuperarse también. Es posible que los síntomas que podamos relatar los pacientes con el COVID pues sea eso y no sea el COVID persistente. También sabemos que había otros virus antes del COVID que podían manifestar síntomas parecidos a los del COVID. Hay cuadros posvirales, por ejemplo, el virus del Zika, el chikungunya, otros coronavirus muy parecidos al del COVID, el virus Epstein-Barr, otros viruses que pueden manifestar síntomas muy parecidos y que igual el paciente los ha cogido. Hay otros síndromes en semejanza a lo que nos ha explicado Mar de esos cuadros inflamatorios del COVID agudo, sí se han visto posteriormente cuadros de una intensa inflamación, probablemente en relación al COVID o a otras patologías que alteran al cuerpo. Estamos hablando de cuadros inflamatorios, el MIS-C, que se está descrito en los niños, MIS-A en adultos, son las siglas en inglés también, y se empiezan a describir, y hablo de son casos aislados a nivel mundial, hoy por hoy, casos de inflamación asociados a procesos vacunales. En este caso estamos hablando también a las vacunas del COVID. Son casos muy aislados hoy por hoy, ¿vale? Pero sí es verdad que nosotros lo tenemos que contemplar en la consulta. Y cuando ya hemos descartado todo esto, entonces podemos pensar, igual este paciente tiene un síndrome post-COVID. Pasamos al tratamiento, lo más importante. Igual que el tratamiento agudo, no tenemos actualmente un tratamiento global para el síndrome post-COVID, pero sí tenemos tratamientos sintomáticos para los síntomas que cuentan nuestros pacientes. Y la manera más importante, creo yo, también de prevenir, de tratar esto también es prevenirlo. Como dice el refrán, mejor prevenir que curar. Y la vacunación, las mascarillas, la distancia, la higiene de manos, eso es muy importante para prevenir tener el COVID. Llegados a este punto, quería hablar del empirismo o la evidencia científica. Quiero que entendáis por qué ponemos estos u otros tratamientos. Antes teníamos el empirismo, me faltan, lo siento, dos me han desaparecido. El empirismo, que era lo que antes pues las sociedades probaban, me duele la tripa, voy a probar esta planta, me hace mal, no la vuelvo a probar, pruebo esta, me hace bien, a la siguiente vez volvemos a tomarla, y así descubrimos cosas. Así probablemente se descubrió el fuego de manera casual, pero nosotros actualmente la medicina funciona con la evidencia científica. Usamos estudios, los mejores son los ensayos clínicos, eso que tal vez hayamos escuchado, en el que probamos fármacos basados en ciertas ideas, nociones científicas, y vemos a ver si esos fármacos son eficaces, pero también evaluamos la seguridad, si esos fármacos son peligrosos. Y luego hacemos un balance de todo, y si sale positivo, es cuando esos fármacos los llevamos a los pacientes. ¿De acuerdo? Entonces no podemos usar al buen tuntún un fármaco, tenemos que probarlo y demostrar que es efectivo y seguro, y ahí es cuando lo podemos dar a los pacientes. Y también muy importante el tratamiento del resto de las enfermedades que tenga el paciente. Eso es muy importante, que eso lo tengamos bien atado. Centrándonos más en los tratamientos sintomáticos de los pacientes, recalcar, los estilos de vida saludables son fundamentales. Todo eso que nos dice el médico, no fumes, no bebas, come bien, haz deporte, es que eso está demostradísimo. O sea, que no lo decimos por decir, es que está demostradísimo. Hay tratamientos farmacológicos, medicinas para la tos, medicinas para el dolor, medicinas para el reflujo, para el estreñimiento, para la diarrea. Hay fármacos esos que usábamos para otras enfermedades y que los aplicamos en el COVID. Existe la fisioterapia, servicios de rehabilitación, apoyo psicológico, de lo cual luego vamos a hablar, terapias ocupacionales, logopedia para gente que tiene problemas de tragar, de hablar, y eso sería lo más importante, ¿vale? Quería hablar en las siguientes diapositivas qué preguntas me hacen sobre todo los pacientes en la consulta, y quería con esta diapositiva transmitiros ciertas sensaciones que me transmiten los pacientes. Los pacientes nos transmiten incertidumbre, han pasado mucha incertidumbre, no saber lo que les pasaba, cuándo se va a ir, qué va a ocurrir, y encima a veces hemos dado informaciones contradictorias porque hemos tenido que ir aprendiendo. Nuestros pacientes han sufrido incomprensión porque han contado síntomas que la gente, creo que en muchas situaciones, incluso a veces en el ámbito sanitario al inicio, pues han sido incomprendidos, que la gente no les creía, no les cree que puedan estar bien, y encima las pruebas les salen muchas veces normales, de lo cual es muy importante. Han sentido miedo, angustia, porque no sabían lo que les iba a pasar.
Además, muchos han tenido que estar al inicio de las olas en casa sin poder tener una atención sanitaria porque no podían acudir al hospital y consecuentemente han sentido rabia, tristeza, ira, y eso ha llevado a que también tengan una falta de adaptación a nivel social y a nivel laboral. Y también han sentido duda, han llegado a pensar si lo que les ocurría era real. Y yo sí les voy a decir que todo lo que sienten es real. Cada uno lo vive como lo siente. Hay gente que tiene un síntoma más acusado, pero es que lo siente así y eso es real, ¿vale? Creo que esa duda está fundamentada, vuelvo a decir, porque muchas veces al principio no sabíamos lo que ocurría. Es nuevo y la gente no lo conocía. Me parece que es aquí importante que podamos compartir estas experiencias, estos síntomas y poder ver que esto realmente existe, ¿vale? Y esta es una de las razones también de dar esta charla, ¿no? Visibilizar estos síntomas. Vuelvo a hablar de la duración de los síntomas porque me lo preguntan mucho. Es muy variable y vuelvo a decir, no está claramente relacionado con la gravedad del COVID agudo que tuvimos. Y recordar que tiene un curso continuo o fluctuante, ¿vale? Hay veces estoy bien, estoy mal, estoy bien y muchas veces los pacientes me comentan que de pronto desaparece, de lo cual pues nos alegramos, ¿no? Que pueda ser así. Me preguntan, ¿y yo cómo vuelvo a hacer ejercicio? ¿Y yo cómo vuelvo al trabajo? Bueno, esto debería evaluarse de una manera individual. Creo que es importante que valoremos cuál es el estado funcional previo del paciente, qué es lo que hacía el paciente. Si antes no corría, que no pretenda hacer una maratón. Es importante que valoremos la gravedad del COVID y si tuvo o no complicaciones. Y también que valoremos qué quiere hacer el paciente. O sea, no es lo mismo caminar media hora que hacer una maratón. Por lo tanto, eso deberíamos de individualizar con ello. ¿Y cómo volvemos a nuestra situación, por lo menos previa? Pues no hay fórmulas mágicas. Nos hemos apoyado en las sociedades que sobre todo llevan esto, rehabilitación, medicina del deporte, pues en lo que ya conocían de otras enfermedades. Nos recomiendan evitar el sedentarismo, estar todo el rato parados. Nos dicen que en general vayamos haciendo una reanudación gradual del ejercicio y que vayamos un poco viendo si esto nos genera o no síntomas y que con ello vayamos adaptándonos. Nos dicen que los pacientes que tuvieron síntomas inicialmente deben hacer algo de reposo. Dicen en los atletas, probablemente que son los pacientes o los estudios mayoritarios, hablaban de reposo 3-5 días una vez superados los síntomas, sin contar síntomas como por ejemplo el olfato o el gusto que pueden durar mucho y que podrían no afectar al ejercicio. Y luego empezar de una manera gradual. Si durante esa reanudación apareciesen síntomas, pues o no pudiéramos progresar funcionalmente, es posible que sea importante o necesaria una valoración médica para ver si hay algo que por algo no podamos progresar. Y en los atletas o trabajadores pues que tengan ejercicios muy vigorosos en el trabajo, si tuvieran un COVID grave o crítico o si tuvieran síntomas cardiopulmonares, probablemente pueda estar también recomendada una valoración. Y pongo ahí lo de la adaptación al puesto de trabajo. Esto ya no nos compete en nuestra consulta, sí que compete a unidades de salud laboral. Pues entiendo que igual inicialmente, si ese paciente tiene que volver al trabajo, pues que igual sí que deben de pensar en adaptar esos puestos de trabajo. Y nosotros, los pacientes, ¿qué pueden hacer? Pues creo que es importante que el paciente conozca su enfermedad, que aprenda a identificar sus síntomas, que piense que es posible que durante un tiempo pueda convivir con esos síntomas y debemos por lo tanto de aprender a convivir con ellos. Tenemos que aprender a controlarlos, a saber hasta dónde podemos llegar, cuál es nuestro límite en ese momento, a identificar las señales de alerta de que a partir de aquí me voy a poner mal, para entonces parar, tener metas realistas. Lo que hemos dicho antes, si no hemos corrido en un gran maratón, no es el momento de pensar en ello. Es importante que podamos asistir a las consultas y también, sobre todo, que podamos tomar una parte activa en las decisiones que se vayan a tomar en esas consultas o con los sanitarios. Buscar apoyos y también, bueno, pues involucrarnos en esos apoyos. Y también muy importante que podamos involucrar a lo que nos rodean, a nuestra familia, para que nos entiendan y para que nos puedan ayudar. Y como último, ya nos lo han adelantado un poquitín más sobre las vacunas. Es verdad que las vacunas, por la necesidad,
se ha acelerado muchísimo los procesos, pero lo que está claro es que las agencias reguladoras han controlado en todo momento que todas las etapas de estudio se hayan cumplido, ¿vale? Los beneficios están claros actualmente, reducen las posibilidades de infectarse, las reducen, no las eliminan, y también de reinfección, no lo elimina. En caso de infección está comprobadísimo que disminuye con mucho el grado de un desarrollo grave de la enfermedad y por lo tanto de muerte, y es posible que pueda reducir el riesgo de transmisión. Si nosotros nos vacunamos podemos reducir esa transmisión y proteger ya no a los de alrededor que tienen factores de riesgo para empeorar, ¿vale? Y lo que he dicho antes, empieza a haber datos que nos apoyan o puedan apoyar de que los síntomas del COVID persistente, del síndrome post-COVID, podrían llegar a mejorar, y lo que está claro es que no los llegan a empeorar, ¿vale? Si todavía nos quedan dosis por poner, si no nos hemos empezado a vacunar, podríamos hacerlo en la página de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la autocita. Y ya termino. Muchas gracias a todos. Nada, muchísimas gracias, John. Yo agradezco la postura inicial tuya de hacer ver que el personal sanitario también ha padecido lo mismo que habéis padecido vosotros. Muchos de nosotros hemos enfermado. Yo personalmente estuve en la primera ola también ingresada con una bronconeumonía y recuerdo el oler en agosto. Yo enfermé, me ingresaron el 2 de abril y la primera vez que volví a oler la lejía daba saltos de alegría, ¿vale? Un 6 de agosto que no se me olvidará en la vida de 2020. Entonces me gusta mucho la posición de que hemos compartido, vosotros y nosotros, muchas cosas, porque a la par que cuidábamos, también os cuidabais. Y esa perspectiva me parece también muy interesante. Muchas gracias. Y ya por último va a tener la palabra una persona que pertenece a mi equipo, que es Javier Merino, que es facultativo especialista en psicología clínica, que trabaja dentro del equipo de salud mental y fundamentalmente, entre otras tareas, porque él apoya también a la unidad de ingreso, en el área de interconsulta y enlace. Es decir, que es una persona apreciada y querida en el hospital y que va a morir de éxito, porque todo el mundo quiere que vaya allí a apoyar, ¿vale? Lleva 2 años trabajando en atención al paciente con COVID, pacientes post-COVID, así como profesionales sanitarios del propio hospital. Para nosotros es fundamental su labor porque en esta, no sé, 8ª, 9ª, 10ª ola de salud mental estamos gravemente disminuidos de personal sanitario. Sabéis que la ola de salud mental es ahora lo que viene y él está haciendo grupos junto con Mar y son altamente eficientes para poder enfrentarnos y poder dar atención a muchos de vosotros, porque no nos dan las manos para veros y la cabeza una vez cada mes, que ya no lo conseguimos, vale 1 hora. Entonces lo tenemos que empezar a hacer de otra manera y es pionero en el hospital poniendo en marcha los grupos y también en los grupos para personal sanitario. Bueno, tienes la palabra, Javier. Gracias, Lola. Me voy a quitar la mascarilla, no sé si os parece bien. Bueno, como bien ha dicho Lola, yo soy Javier Merino. Yo soy psicólogo clínico en el Hospital del Sureste. Yo no empecé la primera ola en el hospital, yo llegué en junio de 2020 y bueno, a mí me pilló todo esto relativamente lejos de aquí, en Móstoles. Pero sí que tuve el placer de contagiarme cuando ya estaba aquí. Os quería hacer una pregunta para empezar esta charla. Contestad los que queráis. No sé quiénes de vosotros habéis contagiado de COVID. Grave, leve. Yo el primero, ¿eh? Bueno, veo que hay muy pocos que nos hemos pasado el juego este que nos ha puesto la vida. Os voy a proponer una cosa. Os voy a proponer que a lo largo de esta presentación hagamos un viaje, el mismo viaje que hacen las emociones cuando... Vale. El mismo viaje que hacen las emociones cuando nos contagiamos, bien por el COVID, bien tenemos otro tipo de enfermedad que nos limita mucho la vida. Dado ello, os propongo un viaje pues tanto en el momento en el que nos contagiamos, como en el momento en el que nos recuperamos, como en el momento en el que empezamos a sentir que algo no va bien y que se está alargando en el tiempo. Para ello os pido simplemente que tengamos en cuenta una cosa. Las emociones que sentimos muchas veces, la gran mayoría de las veces, yo diría que prácticamente todas, son reacciones adaptativas. Estamos preparados
para que cuando pasa algo tengamos estas emociones y gracias a ella podamos responder de la mejor manera que el ser humano puede responder. Digámoslo de alguna manera, es como un acompañante dentro de todo lo que os ha comentado Ma y lo que os ha comentado John. Bueno, os comentaba, ¿no? ¿Quién se ha cogido el COVID? Yo creo que prácticamente todos, y por lo supuesto todos nos hemos ganado también un confinamiento, bien el primero o bien alguno más. Si un extraterrestre nos viniera a ver, diría que somos bichos sociales. Nos reunimos, nos agrupamos, aquí estamos juntos, no estamos aislados. Claro, si nos veis, somos bichos sociales y nos obligan a hacer un confinamiento, a aislarnos de los demás, pues quizás al principio nos parece bien, unos días de descanso, pero bien sabemos que a medida que esto se alarga, empezamos a sufrir una serie de reacciones emocionales que son producto puro y duro del aislamiento, del confinamiento. Este confinamiento lo hemos visto que puede ser tanto en casa como en el hospital, si en este caso el COVID ha sido más grave. De los fenómenos post-UCI que estáis viendo ahí, hablaremos más tarde. Vamos a empezar este viaje que hacen las emociones. Estamos tranquilamente y un par de días después de haber estado con un compañero, un amigo, empezamos a notar como que nos duele la cabeza, me pica la garganta, me falta un poquito el aire, test y damos positivo. Bueno, hasta hace no mucho lo que teníamos era un confinamiento. Sabemos ya de antes, no del COVID, sino de antes, que un confinamiento al ser humano, al principio bien y cuando se alarga peor. ¿Qué significa peor? Que empezamos a sufrir una serie de reacciones emocionales que igual habéis sentido varias de vosotras, como ansiedad, aburrimiento, como una falta de ganas después de salir, nos notamos como muy irascibles, a la mínima discutimos, incluso se nos empieza a alterar el sueño, se nos empieza a alterar el hambre. Además sabemos una cosa, y es que estos síntomas están claramente, directamente relacionados con la longitud del confinamiento, cuánto tiempo hemos estado aislados, la intensidad de ese aislamiento, si hemos estado totalmente solos, el desabastecimiento de lo que serían las necesidades básicas. En este caso, cuando nos encontramos en una pandemia, una necesidad básica no solo es tener arroz en el frigorífico, sino también, si yo tengo un problema, va a haber medicamentos, va a haber alguien que me pueda atender. Y algo que ha pasado mucho, al menos yo lo he vivido así, como mucha incertidumbre. El ser humano no acepta bien la incertidumbre, necesitamos darle sentido a las cosas, y los primeros confinamientos han sido destructivos para ello, no sabíamos qué pasaba. Todo esto, si habéis tenido un confinamiento un pelín largo, quizás lo podéis recordar que habéis sufrido pues estos síntomas, ¿no? La ansiedad, la tristeza, que nosotros a veces llamamos depresión, el aumento de la apatía, es decir, las pocas ganas de volver a salir, de volver a recuperar cosas que nos gustaban, incluso el aburrimiento o la irritabilidad. Vamos a imaginarnos, siguiendo este viaje que hacen las emociones, que nos encontramos con que el COVID va peor. Tenemos que ingresar en el hospital. Vamos a ponernos un momento, si no habéis estado en el hospital ingresados, vamos a ponernos en un momento en ingresar en un hospital hace, un año. No hay visitas, en muchas ocasiones no hay comunicación. Estoy empezando a ver a un montón de gente vestida de, astronauta, de cosas raras. Me ahogo, estoy mal, estoy preocupado porque me encuentro fatal. Todo esto que hemos visto en otras enfermedades ha pasado también con el COVID. Lo que hemos visto sobre todo en los ingresos hospitalarios, a medida que estos se prolongaban, y una de mis tareas dentro del hospital era el acompañamiento y el reducir estos síntomas, era el temor a enfermar, el temor a morir, el temor a enfermar cuando salga a los demás, a mis seres queridos. La dificultad para comunicarme con ellos, están bien ahí fuera, no será el primero ni el segundo que se contagia, ingresa, pero mi mujer está en casa contagiada, o mi marido está en casa contagiado. ¿Qué es de él? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está ingresado en el mismo hospital y no me lo dicen? Estas son preguntas que en 24 horas de incomunicación pasan muchas veces por la cabeza. Además sabemos una cosa, cuando todo va bien, cuando yo puedo mover las manos, cuando yo puedo respirar bien,
el control que tenemos sobre el cuerpo es absoluto. Cuando esto falla, la falta de control, el no poder ser capaz de ir al baño, que es una cosa tan básica, o de moverme a la hora que yo quiera, genera un montón de desasosiego, genera una intensidad en la ansiedad muy fuerte. Y la ansiedad está ahí para recordarnos que eso no nos gusta, que no estamos cómodos en esa situación. Además, pensemos una cosa. De repente, hoy estaba aquí, mañana estaba malo, 3 días después estoy en el hospital, fatal, y hay un montón de gente, está John, está Mar, vestidos de blanco, vengo yo vestido, tapado. No es raro encontrar a personas que empiezan a delirar. La situación es tan extraña en relación a su vida diaria que hay que darle sentido de alguna manera. El delirio, como cualquier otra emoción, está para ello, para darle sentido a una experiencia totalmente extraña en comparación a mi vida diaria. Vamos a seguir con este viaje. Imaginemos ahora que el COVID va un poquito peor. Tenemos que ir a la UCI. Bien decía John que pasar por la UCI puede salvar la vida, pero no es gratis. Pocas cosas en esta vida son gratis, pero esto tampoco es gratis. De otras enfermedades, de otros trastornos que llevan a la gente a la UCI, hemos descubierto algo que se llama los síndromes de cuidados intensivos o los síndromes post-UCI, que os comentaba antes. ¿Qué es esto? Pues bueno, una serie de alteraciones físicas. El cuerpo se queda que tiene que recuperarse de este varapalo que se ha llevado. Cognitivas, es decir, no sé si habéis notado algunas, como faltas de atención, faltas de memoria, me noto torpe, me choco, me caigo. Esto cuando salimos de la UCI es muy común. Y acompañando a todo esto también trastornos o síntomas emocionales intensos. No es gratis tampoco para la cabeza el tener de repente estar despierto y encontrarnos intubados. No es gratis tampoco tener un montón de máquinas, de ruidos alrededor. No es gratis el no poder dormir. Imaginemos además que no podemos comunicar, no podemos decir que me pica aquí, que me duele aquí, porque tenemos un tubo metido. Y además acabamos de salir de un momento de total inconsciencia. El cerebro se resetea. Podemos encontrarnos graves síntomas emocionales derivados de la incomunicación, derivados de despertarnos en un sitio totalmente extraño al que era nuestra vida diaria. Lo principal de todo esto es que perdemos el control de las funciones más básicas, ir al baño, hablar, rascarnos. Que si nos ponemos a pensar ahora, si queremos rascarnos podemos, pero imaginad estar 5 minutos picándonos el ojo y no poder rascarnos, y no poder decirle a nadie que nos rasque. Son cosas tan básicas como esa. Las emociones, la ansiedad, la tristeza, justo me picaba a mí el labio, la tristeza nos están indicando que eso no nos gusta, que de ahí tenemos que salir. Estáis viendo aquí una cosa que pone TEP, ya hablaremos de ello, es lo que llamamos el trastorno de estrés postraumático. Cuando una persona sufre un acontecimiento vital muy peligroso o que da riesgos a su vida, se desarrolla una serie de síntomas que nos recuerdan que eso ha pasado. Es lo que llamamos el TEP o trastorno de estrés postraumático. Suele aparecer como recuerdos muy vívidos de las cosas que se han vivido y acompañando a ello por reacciones emocionales muy potentes porque nos recuerda que eso ha pasado, que no nos olvidemos que eso ha pasado y que hay que evitarlo. Vamos a seguir con este viaje. Nos hemos cogido el COVID, hemos sobrevivido con más o menos dignidad, llegando al hospital, llegando a la UCI, en casa, solos o acompañados, y notamos síntomas. Pues nos ha dejado baldados, nos duelen las cosas, nos falta el aire muchas veces, hacemos esfuerzos que antes hacíamos sin problema y ahora no. Esto es lo que llamamos el proceso de convalecencia y la posterior recuperación. Aparecen una serie de emociones, en este caso también muy adaptativas y muy útiles para que no nos olvidemos de hacia dónde queremos llegar, que es a la recuperación total. Nos hemos pegado un susto de muerte y es normal tener miedo a volver a enfermar. Sobre todo a enfermar nosotros, pero también si tenemos seres queridos a que no enfermen ellos. No queremos que nos pase lo mismo. Y además, no sé si os habéis roto algún hueso alguna vez, pero cuando te rompes una pierna, el proceso es de doble sentido. Mucho dolor
mucha frustración y cuando empiezas a andar, mucha alegría. Aquí pasa igual y las emociones nos acompañan en ese proceso en el que recuperamos funciones. Pasa una cosa, en este proceso que nos podemos alargar durante un rato, meses, por ejemplo, podemos empezar a desfallecer, a decir, no tiene sentido hacer nada de esto. Pasamos de la ansiedad, de la frustración al hasta aquí hemos llegado. Ese hasta aquí hemos llegado en los humanos es que nos aislamos. Nos vamos a casa, nos quedamos en la cama, no queremos saber más. Pensando en un deportista, si un deportista deja de entrenar, es razonable pensar que va a dejar de competir, porque ya no está al mismo nivel. Un futbolista ya no puede correr lo mismo, no puede tener la misma técnica. Aquí pasa un poco igual. Cuanto menos hacemos, más nos estancamos físicamente, más nos estancamos a nivel cognitivo y, por supuesto, más nos estancamos a nivel emocional, más nos quedamos apáticos, más nos quedamos tristes. Nos recuerda la emoción que ha perdido sentido luchar. Perfecto. Me enrollo muchísimo, perdonad. Si me pagaran por palabras. Bueno, vamos a seguir con las secuelas a medio plazo. Es importante saber que el miedo nos protege de amenazas. El miedo está ahí para algo, como el dolor. El miedo al contagio propio y al contagio ajeno nos protege de que no nos volvamos a contagiar y que otros ni yo pasemos por lo mismo. ¿Cómo actúa el miedo? Pues comprobando. Oye, ¿llevas la mascarilla? No me quiero contagiar. Oye, me vuelve a doler el pecho, me vuelve a doler la cabeza, me habré contagiado, no quiero enfermar. Puede pasar otra cosa, y es que se pasa tan mal en el proceso de recuperación que no queremos volver a pasarlo tan mal. Y entonces evitamos el ir al médico, evitamos un montón de situaciones que nos han generado mucho dolor. En toda esta dinámica puede pasar una cosa, y es que a medida que nos observamos los síntomas, me sigue doliendo la cabeza, me sigue doliendo como los brazos. El cerebro humano hace una cosa, en cuanto más nos enfocamos en algo, más se fija en el cerebro y por supuesto más acaba doliendo. Las dinámicas de autoobservación, que son muy importantes para conocernos, si se van de madre, y son muy útiles para reconocer los síntomas, si se van de madre lo que puede ocurrir es que se acaban haciendo autónomas y acabamos todo el tiempo fijándonos en una parte del cuerpo que al final acaba doliendo o acaba generando daño. Vamos a terminar con las secuelas a largo plazo. Imaginemos que estos síntomas que nos limitan la vida se mantienen un año. Pasamos de la ansiedad, y es normal, a ese dejar de luchar. No tiene sentido, haga lo que haga, no puedo hacer más. Ya está, hasta aquí he llegado. El dejar de luchar, que hablábamos en la diapositiva anterior, se consolida. Y entonces ya no solo que no podamos hacer nada, sino que nada que nos dicen los demás nos vale. ¿Qué pasa cuando estamos mucho tiempo aislados? Que los demás también desaparecen de nuestra vida. La dinámica se va manteniendo y perpetuando. Además ocurre una cosa, esto que llamamos doctor shopping, y es que a medida que tenemos síntomas que no se pasan, queremos una respuesta. Perdonad el taco. Queremos una respuesta. ¿Qué hacemos? Pues voy donde John. Oye, John, me duele aquí. Claro. John igual no tiene la respuesta en ese momento. Imaginemos que esto se empieza a convertir en nuestra vida. Hoy neumólogo, mañana nefrólogo, pasado neurólogo, dentro de 5 días psicólogo. Al final nuestra vida son consultas médicas buscando una respuesta. Al final nuestra vida deja de tener sentido más allá de las consultas médicas. Esto es lo que llamamos el doctor shopping. Nos aísla de una manera indirecta de lo que era nuestra vida y lo que queríamos tener. Como bien decía John, esto puede interferir a nivel laboral, social, a nivel personal, a nivel de pareja, a todos los niveles. Y por resumir y seguir, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago con Mar en la consulta? Nosotros lo que hacemos son grupos de terapia y profesionalmente yo luego en individual tengo consultas con personas que han pasado el COVID o bien personas que han vivido el COVID de manera vicaria, es decir, que alguien lo ha pasado y ha fallecido, algún familiar, alguna persona. Además, añadido a todo esto, también trabajo con los profesionales que han estado trabajando con personas con COVID. No es gratuito ver tanta muerte y a todos nos afecta.
En la intervención individual, sobre todo lo que intentamos son dos focos y son muy importantes. Integrar las emociones e integrar lo que nos ha pasado en nuestra vida. Esto, de manera directa, reduce la angustia. Con Mar, lo que solemos hacer son grupos de terapia. Los grupos de terapia tienen una cosa muy importante, aparte de ser muy eficientes, como bien decía Lola, generan una sensación de grupo, de piña, y eso permite que nos ayudamos mutuamente. Yo hago esto y a mí me sirve. ¿Por qué no lo pruebas tú? Que me comentas que tienes algo parecido a mí. No es lo mismo que yo, como persona que exista un grupo, se lo diga a otro, a que yo, como psicólogo, se lo diga a otra persona. Sobre todo da una sensación de no estar locos. Y esto creo que es importante, perdonad que lo diga así de crudo, pero saber que otra persona está pasando por algo parecido a lo mío ayuda a disminuir la soledad, ayuda a validar la experiencia, es decir, no estoy loco, no me lo invento, y sobre todo a los profesionales nos ayuda a detectar lo que llamamos psicopatologías específicas, ese trastorno de estrés postraumático que muchas veces se necesita tiempo y sesiones para trabajar. Y es un poco lo que hacemos. Bueno, hasta aquí he llegado. Nada, muchísimas gracias. Yo no quiero prolongar esto centrándolo en los profesionales y queríamos dar la palabra a las personas que nos acompañáis. Entonces, bueno. Con mascarilla porque no me la voy a quitar. A ver, yo soy una persona que he tenido COVID, me contagié el 9 de marzo de este año y he estado confinada 2 meses porque seguía dando las PCRs, seguía dando positivas, he dado positiva hasta el 13 de mayo. Entonces, el tema es el siguiente, yo he pasado todo el proceso sola en casa, solamente he estado comunicada con mis familiares a través del teléfono y con mi pareja que me traía la compra y algo de comida preparada y me la dejaba en la puerta y ya. Entonces, bueno, en ese proceso además, cuando llevaba un mes contagiada, me brotó un herpes zóster en toda la pierna derecha y que complicó pues todo lo demás. Entonces, para mí lo más difícil ha sido la cuestión psicológica de estar sola, porque yo soy una persona que tengo muchas patologías. Entonces, mi cuadro se complicó porque yo de base tengo una inmunodeficiencia y soy asmática, también tuve un problema de corazón, en fin, que todo se complicó. El tratamiento con fármacos, estuve un mes entero con corticoides, antibióticos y una cosa para las flemas, pero todo eso lo pude llevar. Yo establecí una dinámica de medicación que tenía que tomar, que yo lo tenía que hacer todo yo sola, a mí nadie me ha cuidado y para mí eso ha sido lo más duro, porque yo no tenía en quién desahogarme y bueno, sí por teléfono, pero los días han sido muy largos. Yo he pasado muchos días que no podía acostarme en la cama porque no podía... tosía todo el tiempo y pasaba las noches en un sillón y claro, yo no tenía, o sea, yo no iba a estar continuamente llamando a mi familia para decirle, ay, es que mira, es que tal, no, yo tenía que yo misma animarme, o sea, hacer ese proceso, ¿no? De decir, bueno, venga, Clara, es mi nombre, esto va a pasar, lo vas a superar y ya verás que luego todo va a volver a la normalidad. Pero han sido 2 meses muy duros, porque además yo recibo tratamiento con inmunodeficiencia, porque tengo inmunoglobulinas, y no me dejaban ir al hospital a recibir el tratamiento porque podía contagiar a otros compañeros, con lo cual ese proceso todavía fue más duro, porque yo decía, esto es como un castigo. O sea, yo encima no puedo recibir mi tratamiento. De hecho, al final tuve que ir a urgencias a recibir el tratamiento. Entonces, quiero decir con esto que es muy duro la cuestión física y todo eso, pero cuando encima tienes que estar sola, yo entiendo que el que ha estado en el hospital tiene que ser mucho más duro, ¿no? Pero han sido 2 meses, para mí, ha cambiado todo mi mundo, porque yo he tenido que aprender a estar sola y a estar sin tener a nadie ahí directamente que me animase. Entonces, para mí, entiendo que
de hecho todavía me emociono y me siento con ansiedad y tengo mucho miedo a volverme a contagiar y todo eso. Muchas gracias por compartir la experiencia, que seguro que más de uno y más de dos os sentís identificados. No sé si queréis... No sé si eso compartir una experiencia o queréis contar o comentar algo vosotros. Sí que es cierto que la soledad tiene una cosa importante, y es que permite conocer todos los minutos del día. Y entonces, cuando se conocen todos los minutos del día, pasan muchas cosas por la cabeza. Y eso a veces no es gratis, exactamente. Entonces, entiendo que lo que has vivido ha tenido que ser tremendamente duro. Sí, y tiene mucho valor. Una pregunta, no sé a quién de los cuatro. ¿Puede ser que ese virus se haya manipulado artificialmente y por eso sea tan persistente, mute de tantas maneras para adaptarse al organismo? Bueno, hasta ahora por lo menos no hay una evidencia de ello. Sí que, como he dicho antes, existían ya cuadros, síndromes asociados a otros viruses que describen cuadros de cansancio crónico y bueno, eso a nosotros nos hace pensar que este pueda ser uno más de todos esos. En ningún caso se ha demostrado, por lo que se ha investigado, de que efectivamente haya salido un laboratorio, o tampoco se ha demostrado que sea un contagio a través de la manipulación de un animal o de otros o de varios animales. Al final eso, ¿sabemos realmente lo que ha pasado? A ver, yo tengo un marido militar, ¿vale? Entonces, estos son las teorías conspiranoicas, ¿no? Pero es verdad que en Wuhan, corregidme la información, que además es un militar que se dedica a estrategia, lo sabemos todos, de donde se sospecha que salió el virus, hay un laboratorio militar y un laboratorio de experimentación animal, ¿vale? Entonces, bueno, pero eso, el que haya salido un virus para hacernos daño, si es lo que planteas, hay que ser tonto para dárselo a su población general, ¿no? Ya, pero en cualquier caso no haya sido con intención, Claro, con esa intención, claro. sino que haya Lo que sido no algo sabemos, fortuito. claro, a ver, yo no sé si es el pangolín, si es... dicen que también determinados murciélagos que estaban manipulando, ¿vale? Yo lo que creo que independientemente que haya sido una transmisión, yo soy poco experta en esto, porque ya os digo que soy psiquiatra y además infantil, pero de lo que escucha a mi marido, que sí que es estratega militar, él lo que cuenta es que independientemente de que sea una manipulación para lo que se hace, o sea, para las vacunas, ahora hay vacunas de ingeniería genética, pero las que ha habido antes era a través de los virus, las bacterias que hemos ido manipulando, modificando, etcétera. O que estuvieran experimentando los militares y de repente que se les escape, bueno, la trascendencia que tiene es que hay algo que llega, que nos invade a todos. Es un virus muy tonto, en teoría. Los coronavirus hasta aquí, la mayor experta es española, corregidme si me equivoco. Yo sí que le di muchas vueltas al principio, ¿no? Porque yo además enfermé muy pronto, pero realmente haya sido generado, manipulado, las consecuencias son las que tenemos. Y además ha afectado mayoritariamente, en teoría, a la población a la que estaba manipulándose el virus. De hecho, es la más afectada ahora en toda la estrategia virus cero. Corregidme si no sé lo que pensáis. Yo lo que me pierdo es, porque yo sí que tuve mucha rabia al principio de ponerle el muerto a quien había hecho que todos estuviéramos tan enfermos, ¿no? Pero independientemente de cómo se haya generado el virus, eso lo tenemos aquí y lo hemos tenido que lidiar. Hubo una pandemia en 1919 de semejante, la gripe mal llamada española, muy parecida como evolucionó. Evidentemente, en un mundo tan global como el nuestro, el problema es que como estamos todo el rato en movimiento, esto se ha extendido de forma masiva. A mí se me va, ¿por qué te preocupa? No, porque por los efectos del virus manipulado,
o artificial al virus natural, Yo fuese sí que- más o menos grave uno de los dos, o más contagioso o menos O sea, contagioso. yo sí que quería aclararte que, o sea, perdón, que en realidad las mutaciones de los virus esto es conocido y pasa en muchísimos virus. La virus de la gripe, nos tenemos que vacunar todos los años porque muta. Entonces, en realidad que un virus mute no es raro, no es raro. Para cualquier inmunólogo, para cualquier virólogo es lo normal en un virus. Que mute más o menos, bueno, es que hay que pensar que era un virus que ha pasado de no haber infectado nunca a un ser humano a infectar a un ser humano, y eso implica que el virus tiene que adaptarse a ese nuevo ser vivo al que está infectando, ¿no? Es verdad que ahí entra un poco en la cosa de Lola de que en realidad no sabemos, igual dentro de unos años nos llevamos una sorpresa y nos dicen que esto lo soltaron, ¿no? Lo que No puede lo ser sabemos, podría guerra ser. bacteriológica, ¿no? Puede Estamos ser, no lo planteando, sabemos. puede ser una guerra bacteriológica. Pero bueno, lo cierto en realidad es que un poco que lo que nos toca ahora es lidiar con ello, efectivamente, y que es verdad que hay muchas cosas y con mucho comportamiento de este virus, que es un comportamiento como el de otros muchos virus, o sea que en realidad, bueno, o sea, todo lo que hace el coronavirus no es nada novedoso, no sé si me explico, o sea, la inflamación esa que os he contado pasa con muchísimas otras enfermedades, muchos otros virus, muchas otras, en fin. O sea, nada es tremendamente raro, lo que pasa es que ha sido una cosa muy global, porque hoy en día vivimos una sociedad en la que lo que tengas en China lo vas a tener en Madrid dentro de una semana, porque nos movemos mucho. Tenemos aviones, tenemos mucha dispersión, entonces es muy fácil que ahora mismo una cosa se esparza como se ha esparcido, ¿no? Y que que en realidad las mutaciones y muchas cosas que le pasan a este virus le pasan a otros muchos. O sea que bueno. De cara Eso no es a muy la original. información que se nos ha dado por parte de las autoridades sanitarias, ¿se nos ha dado toda la información o solo la que podemos asimilar? Es que eso, o sea, creo que nosotros tampoco te lo podemos, creo yo, no te lo podemos solucionar. Nosotros somos trabajadores del hospital, en ese sentido no tenemos la información que nos llega, ¿no? No sé, yo Bueno, no sé. yo sí que tengo mi idea respecto. A mí me parece que ha habido demasiada información, que a veces ha sido desinformación, ¿vale? Lo decía yo muy bien, ha sido una cosa y la contraria, porque íbamos aprendiendo a medida que caminábamos. Cuando entramos en pandemia, Asia ha tenido endemias muy importantes, conocidas en los últimos años, y han estado preparados para esto. Entonces, yo lo que creo es que hemos aprendido desde la incertidumbre, en la cual psicólogos y psiquiatras nos manejamos muy bien, es una de las características. Nosotros sabemos bastante respecto a la población general, pero respecto a las otras especialidades sanitarias muy poco, y nos manejamos muy bien en la incertidumbre. Hemos ido caminando a la par que íbamos sabiendo, pero yo creo que ha habido demasiada información, pero no por los políticos ni por la población sanitaria, sino porque hemos estado continuamente interferidos por el periodismo, bueno y malo, ¿eh? Por ejemplo, hay personas, niños fundamentalmente, que han visto, como veíamos en la tele, montones de cadáveres, cómo llevaban los militares o cómo llevaba determinados ataúdes. Entonces hemos estado sobreexpuestos a demasiada información a mi gusto, no sé si buena o mala, y nos ha hecho muchísimo daño. Parte porque no era conocida, parte porque era conocida, parte porque a medida que íbamos sabiendo íbamos cambiando. Lo decía Mar, yo me mataba a limpiar, me imagino que como todos, y ahora ya traemos la compra y se nos acabó. A medida que hemos ido sabiendo, han ido sabiendo no solamente los profesionales sanitarios, han ido sabiendo los periodistas, los políticos, y hemos ido cambiando. Al principio no se, corrígeme John, Sí, al principio no se daba yo quería decir en relación a eso, cuando he antepuesto el empirismo a la evidencia científica, esto ocurrió de una manera tan abrupta y tan rápida y tan de golpe que no hemos podido hacer estudios, es decir, a este le doy esto, a este lo otro, y vamos a ver qué pasa, y nos damos tiempo, y luego pasan los meses, y a ver si ocurre algo, y hemos tenido que tomar, las autoridades y todas las personas que han tenido que tomar decisiones, creo que han tenido que ir tomando decisiones en el momento, algunas han sido acertadas, otras desacertadas, y lo hemos visto. Pero no sé, yo creo que yo siempre he confiado, sinceramente lo digo ya como ciudadano, que la gente que ha tenido que tomar esas decisiones ha sido gente a priori competente, y yo creo que cuando la gente es competente tiene también derecho a fallar, y creo que es la gente que más sabe, y bueno, pues falla, pero dentro de lo que más sabe. Y nosotros también los sanitarios pues también hemos tomado decisiones no acertadas,
pero de verdad que con la mejor intención y siempre buscando la efectividad, como hemos dicho antes, y la seguridad de nuestros pacientes. Y pues eso, pues De cara, A mí me ha parecido, de verdad lo digo, porque de nosotros psiquiátricamente y psicológicamente la sobreexposición a estímulos estresantes es bestial, como se ha sobreexpuesto, pues para que os acordéis de las imágenes del 11M, ¿vale? En España veíamos las imágenes del 11M y sin embargo en Estados Unidos muchas de ellas estaban capadas, ¿vale? Entonces, ya no hablo de cómo se ha hecho ni cómo no se ha hecho como hemos podido, unos mejor, otros peor, hemos rectificado, pero sí que a mí me parece que ha habido una sobreexposición, por lo menos los primeros meses, continuamente a invadirnos desde el aislamiento con imágenes muy, muy duras y muy dolorosas. Perdón. Sí, yo quería preguntar si está habiendo una coordinación con hospitales de Madrid, de España, de otros países, para ver los estudios y tratamientos con el COVID persistente. Yo sé, por ejemplo, que en el clínico se está haciendo un estudio para todo el tema de la sintomatología cognitiva. No sé si lo conocéis, de estimulación eléctrica creo que es. Y también quería preguntaros a Lola y al psicólogo qué estáis percibiendo en los niños, qué estáis atendiendo. O sea, cómo han cambiado, ¿no?, las consultas, qué es lo que ahora estáis percibiendo. No sé si quieres decir, yo, la especialista en niños soy yo, pero bueno, puedes decir tú por otro lado. A mí me ha dolido inmensamente la postura cínica, ¿vale? De verdad lo digo, inicial de que los niños están fenomenal, están en casa. O sea, esa transmisión de sociedad feliz, todos metidos en casa y conviviendo unos con otros. Es verdad que a muchos le ha dado la posibilidad de estar con su padre y madre de otra manera. Pero claro, no hemos pensado en aquellos que su padre o su madre no tiene medios, se llevan mal, tienen carencias y que compensaba en la primera ola, estoy hablando, en la primera ola. Yo, bendito sea, que yo estuve muy crítica, he de reconocerlo, cuando se incorporaron en 2020 los escolares en septiembre. Sin embargo, me parece un acierto que se incorporaran. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a ver, los que nos dedicamos a psiquiatría y a psicología infantil, se disparató. O sea, nosotros ya estábamos mal desde la primera, la crisis de 2008, con los ingresos disparatados. Pero, bueno, tuvimos que abrir, yo en mi unidad, yo me dediqué, en el momento, estaba en ese momento en Gregorio Marañón, ahora voy un día a la semana, se cerró mi unidad, como se cerraron muchas unidades psiquiátricas, porque lo que se hizo es flexibilizar los hospitales, pero no había pacientes de muchos tipos. Lo que había era COVID, invadió y entonces se cerró. Yo enfermo y a mí me llaman 10 días después de enfermar para que vuelva a abrir la unidad, por el disparate de ingresos, ¿vale? Entonces, digo que ha sido muy cínico porque hemos querido transmitir que se estaba muy bien en casa, pero muchos niños no estaban muy bien en casa, porque van al cole y es una comida que hacen digna. Van al cole y por primera vez tienen un adulto responsable que es su imagen y es el que le dedica una palabra amable. Van al cole o salen con sus amigos, interactúan, ¿vale? Los padres, que se pueden llevar relativamente bien en el día a día, cuando interaccionan o cuando hay más gente en la casa, tienen más dificultades para enfrentarse a ese estrés, como hablaba. Entonces, como hablaba Javier, para los niños ha sido durísimo, durísimo. Y además les hemos transmitido a través de las imágenes televisivas y a través de la radio, etcétera, que qué fuertes eran, que qué bien lo hacían. Con lo cual, encima, no podían expresar me encuentro mal. O sea, no les hemos dado esa posibilidad. Algunos, pero una buena parte. O sea, la psiquiatría del niño y del adolescente y la psicología estamos más invadidos todavía que adultos en esa ola que os comento. Es verdad que nosotros siempre somos un poquito la hermana pobre, pero de momento hemos tenido un aumento de la dimisión de la divisibilidad, pero realmente por un problema real, ¿vale? Es verdad que igual que se desacertó, es que no había otra forma, había confinamiento, no había vuelta de hoja porque la mortalidad de la primera ola no ha habido otra. O sea, después las otras mortalidades han sido otro tipo, ya cada vez conocíamos más. Yo siempre a los que conocían decía, es mejor enfermar dentro de 2 meses que ahora, porque cada vez vamos a ir sabiendo
sabiendo más. Y ya os digo que hemos ido tomando medidas, pero es verdad que muchos de los enfermos mentales graves se han descompensado, niños o niños vulnerables se han descompensado y adolescentes en ese momento. Entonces, la patología psiquiátrica y psicológica ha aumentado muchísimo por lo que os decía al principio: incertidumbre, miedo, aislamiento y un sometimiento a la muerte como la mayoría de los que estamos aquí no hemos visto. O sea, nosotros por primera vez hemos visto morirse masivamente. Los niños han sido sometidos a ver cómo se muere la gente de forma masiva. Se le ha muerto un abuelo, el padre de un amigo, y eso genera en ellos también mucho disconfort. Pero no sé si se podía hacer mejor. Se ha hecho como se ha podido. Yo creo que hemos ido tomando decisiones acertadas, desacertadas, y ya os digo, la primera, que yo me parecía una locura incorporar a los niños al cole, y me pareció, de verdad lo digo, con el corazón en la mano, un absoluto acierto el incorporarlos. De cara a los programas de coordinación, los programas que hay en el clínico o algunos que tengo yo noticia en la Complutense, la coordinación interhospitales ha sido, sobre todo en los primeros momentos, hay que pensar que todo esto es como que te pilla con el pie cambiado a medicina, a psiquiatría, a psicología. Mucha de la coordinación muchas veces ha sido boca a boca y poco a poco vamos realizando redes de coordinación que son pues cada vez más densas, es normal, el COVID aquí no nos ha enseñado nada nuevo. Cuando si pasase otra cosa pasaría exactamente igual, lo más seguro. En este sentido, por ponerte un ejemplo personal, un ejemplo profesional, el primer grupo que hicimos Mar y yo, pues lo conocíamos Mar y yo y el hospital, pero es cierto que poco a poco el segundo grupo, la segunda edición, ya lo conocen en Alcalá están haciendo algo similar, la tercera edición y así va a ir. ¿Y qué te permite eso? Pues oye, mira, tengo una persona que se ha mudado a Arganda, oye tal, creo que le podría venir bien. Y así funcionamos un poco. Con el programa del clínico, del cual tuve noticia hace escasas semanas también, seguramente pasa una cosa similar. Es como, anda, tienen esto. Pues igual cuando yo tengo una persona en consulta, oye, me han hablado de esto, y yo pueda ya empezar a hablar, y así se va a ir generando una red, y poco a poco protocolizando esa red. La coordinación ha sido fundamental. No sé si me consta en los intensivistas. Los intensivistas hicieron una red flexibilizada absolutamente, donde se iban transmitiendo en donde había cama, iban pasándose unos pacientes de un lado para otro, con un grado de eficiencia por encima de la media. De hecho, el Príncipe de Asturias del año pasado es un intensivista, el que recogió el premio a la sanidad, es el intensivista que coordinó ese grupo de WhatsApp a nivel de la Comunidad de Madrid, que es una persona de reconocido prestigio, que es quien ha formado a nuestra Ana, que ha sido su maestro, la intensivista, la jefe del hospital, y fue altamente eficiente. Me imagino que también tendréis otras redes de intercambio de información y demás. Sí, al final fue muy rudimentario, todo por WhatsApp, pero sí que quiero transmitir que toda la evidencia que se va generando, no solo en Madrid, en los hospitales de Madrid, en todo el mundo, todo eso se recoge, se publica en revistas profesionales y a partir de ahí se generan guías de práctica clínica que son como instrucciones para cómo manejar esta o aquella patología y a partir de ahí pues eso, vamos a decir así, se difunde mundialmente, tiene evidencia, eso está apoyado por estudios, los ensayos que os he dicho, por expertos en la materia y todo eso lo recogemos el resto y lo intentamos aplicar. Y es verdad que al principio ha sido todo muy rudimentario y nosotros hemos hecho cosas que no hacían otros, que nos han copiado y nosotros hemos copiado a otros. E intentamos siempre transmitiros y aportaros lo último que hay y sobre todo, vuelvo a decir, lo que sí que tiene una eficacia demostrada y una seguridad demostrada. Eso siempre. Se han publicado, es verdad, los que hacemos investigación, determinados estudios muy precipitados, que era con lo que había, se sacaban conclusiones que ahora mismo probablemente no lo sacáramos, ¿vale? O sea, un nivel de evidencia mucho más bajo que lo que hacemos, por ejemplo, en ensayos clínicos, porque era lo que había. Lo que iba aprendiendo uno, por ejemplo, con los corticoides, bueno, pues fueron determinados sitios que fueron viendo que para situaciones inflamatorias, corregidme, que se producían en determinados días, que podían ser
eficientes. Entonces, a lo mejor a medida, ahora es mucho más sólida la evidencia, corrígeme John, de lo que hay ahora mismo respecto a lo que había a mediados del año 2020, ¿vale? Y se han publicado cosas que probablemente a día de hoy no se publicará, pero el contexto era que no había nada, con lo cual lo poco que hubiera que tuviera cierta consistencia se publicaba, porque nos ayudaba a todos. Vale. Buenas tardes. En primer lugar, os quiero agradecer a los especialistas por el tiempo dedicado, también al ayuntamiento por hacer este tipo de actos de divulgación que, por una parte, son completamente necesarios porque muchas veces hablas del COVID persistente y la gente no sabe lo que es. Yo tengo la desgracia de hablar en primerísima persona porque padezco de COVID persistente, soy también ciudadana de Rivas. Y cuando vi la charla me sorprendió mucho y dije, esto no me lo pierdo porque pues, no sé, es algo digno de asistir. Entonces, bueno, pues venía ya de casa con algunas preguntas y algunas cosillas que quería comentar y me han ido surgiendo otras con la charla. Entonces, bueno, voy a empezar a raíz de lo que ha comentado la compañera sobre el estudio del clínico, en el cual también participo y demás. Desde el Hospital del Sureste se está planteando o se está moviendo algún tipo de estudio en el que nos tengan en cuenta también a los pacientes y demás para seguir avanzando con esa evidencia. Pues mira, hemos tenido la suerte de poder participar en estudios y estamos también participando en estudios activos, sobre todo en COVID agudo. Y ahora mismo sí que hemos tenido iniciativas innovadoras, como fue también la terapia de grupo y otras medidas, pero actualmente de COVID persistente nosotros en el hospital no tenemos un estudio, pero vuelvo a decir que estamos en constante revisión todo el rato de las nuevas evidencias y seguimos con esos medios rudimentarios en los que nos seguimos todavía informando hasta que esas redes sean todavía más densas, y cuando vemos algo que funciona y que podemos también hacer con los recursos que tenemos en el hospital, lo hacemos, y si no, intentamos derivar. Sí, yo Un estudio de investigación que la tengo en el sureste junto con el Gregorio Marañón, pero eso no significa que nosotros no ofertemos o se oferten a otros pacientes de nuestra área. Todos no podemos hacer una investigación para publicar en una revista de alto impacto, pero sí podemos facilitar pacientes de gente que tiene una idea genial y estáis en el estudio. O sea, la investigación en este país, todos lo sabemos, hay poco dinero y entonces hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Pero eso no significa que no podamos colaborar, pues como tú dices, o sea, estás participando en ese estudio, otros pacientes estarán participando en el mío. también es verdad, perdón, yo quería aclarar que es verdad que este hospital es bastante pequeño y tenemos recursos limitados para ciertas cosas. El clínico es un hospital grande y bueno, la terapia que se está haciendo allí aquí no se podría hacer. Entonces, bueno, es verdad que nosotros en la medida de lo posible con nuestros recursos pues hacemos lo que podemos, y sí es verdad que la información hoy en día, igual que el COVID se expandió porque estamos muy globalizados, la información también fluye de lado a lado y eso, bueno, de cara a cualquier persona de cualquier sitio es beneficioso, quiero decir. Sí, sí, además, a fuerza de ser una paciente y lo mismo, los primeros momentos que ha hablado Javier, creo que era, de incomprensión, de buscarla pues también al hablar con otros pacientes COVID persistente vas creando también esa red que hacéis vosotros al médico, entonces lo entiendo perfectamente. Perdóname, ¿cuántas preguntas tienes? Poquitas. A ver si tienes, aquí nos haces el examen 1000 y entonces salimos más. Os digo, porque vamos a tener que ir acabando, por favor, prioriza. No sé si hay alguien en la sala que quiera, porque llevamos trabajando desde esta mañana, con lo cual Vale, entonces, entendemos. Vale, prioriza, sí, ya has sí. hecho uno, prioriza la siguiente, por favor. En cuanto a lo de los tratamientos que habéis dicho, que efectivamente no hay ninguno específico para ello, pero sí que se están viendo que los ciertos antivirales están funcionando. ¿Lo estáis considerando también vosotros? Mira, hoy por hoy se están probando antivirales, es verdad, en el COVID persistente también, pero están en fase experimental. No solamente es que no lo probemos, es que también
claro, poner medicamentos no solamente es que haya una evidencia, es que tiene que también, detrás hay muchísima administración, hay un control muy riguroso de las agencias europeas y españolas, y nosotros no podemos poner cualquier tratamiento porque aquí dice uno que igual funciona. Es que no me dejan, es que no me dejan. O sea, ya no estamos hablando de un tema económico, es que eso pasa por comités de seguridad, de farmacia, por la consejería, y esto no es un tema de no me apetece. O sea, no se puede, no se puede. Entonces, por eso se priorizan esos ensayos clínicos y además para muchos medicamentos es de obligatoriedad que sea mediante ensayo clínico. El principio de la medicina es primero no dañar. O sea, no se nos olvide. O sea, el principio básico, elemental y éticamente para nosotros fundamental no es tratar, es no dañar. Con lo cual tenemos que ponderar muchísimo el riesgo-beneficio. Por eso, ante situaciones de muchísima gravedad, se toman decisiones de usos compasivos, de otras situaciones, dependiendo de la gravedad y demás. Tenemos que ponderar, Sí, porque no es solamente el que haya algo eficiente, es que no te dejes sin hígado, sin pulmones, sin corazón. Yo entiendo que cualquier persona entiendo pues que es natural, que es humano, que intente agarrarse a una posible solución. A mí me pasaría también. Pero es que lo que hemos vivido en el COVID agudo es muy representativo de que hemos vivido una medicina de guerra en la que con muy pocos datos se han probado muchas cosas y ahora es cuando podemos decir que muchos medicamentos que se probaron luego se recomendó no probar porque era peor que usarlos. Entonces tampoco me gustaría, quiero decir, vuelvo a decir, confío en la gente que estudia esto, en los científicos, y también confío que si todavía no están esas guías que os he dicho y no nos lo dejan poner, es porque no hay una evidencia todavía que sostenga eso. De hecho, antes también he dicho, los pacientes con un síndrome post-COVID no está demostrado que el virus esté ahí dando guerra. Por lo tanto, eso igual dentro de X tiempo se dice, ¿a quién se le ha ocurrido esto? Pero claro, se les ha ocurrido porque alguien ha dicho, basado en algo, evidentemente, pero es que ahora mismo no hay un apoyo científico real que nos pueda dejar o poner eso. Claro, Pero se va a seguir estudiando, claro que sí. sí, sí, claro, pero si en nuestro caso, por ejemplo en el mío, que estaba independizada, he tenido que volver a casa de mis padres porque no me puedo ni lavar el pelo sola. Entonces, sí, eso es como el donde agarrarnos. Sí, es verdad. Lógico. Nosotros como pacientes es en plan de a lo único que nos podemos agarrar porque estamos sin vida, sin salud, Claro, y sin nada. yo lo que a veces cuento en el grupo, que Javier lo sabe, es que como de momento no tenemos muchas herramientas para solucionar muchos de los problemas que tenéis, porque para nosotros es muy frustrante, ¿eh? Porque venís y nos lo decís y no, es que no sabemos daros una solución. Y nosotros estamos muy acostumbrados a te doy una pastilla y lo soluciono. Y ahora mismo eso no lo podemos hacer. Entonces yo lo que comento siempre un poco en el grupo es que ahora creo que en personas como es tu caso, creo que es muy importante que intentéis aprender a manejar un poco los síntomas, como decía John. Yo sé que esto es un rollo, estaréis aburridos de oírlo, ¿no? Pero es verdad que es que ahora mismo no tenemos una pastilla ni un tratamiento para daros para solucionarlo. Entonces, estudios hay, no se pueden dar fármacos alegremente porque es que los fármacos tienen efectos secundarios. Entonces, se está en ello. Yo sé que lleváis mucho tiempo esperándolo, pero de momento... Javier y yo somos expertos en no dar medicaciones a veces, ¿vale? Entonces no necesitamos a veces un pastillazo, sino también hay otras estrategias psicoeducativas y de otro tipo. Bueno, yo creo, si no te importa, ¿vale? Para dar la palabra a otros, decías, y si podéis ir acortando, ya sé que lo debemos ir acabando. Entonces, sois 3, ¿vale? Sí, aquí una, hay otra, ¿no? O ya cede la palabra la compañera. Vale, tú primero. Yo, gracias, o sea, gracias. Gracias porque yo he sido una persona de COVID de la primera ola. Estuve con vosotros durante 41 días en la UBI. Yo soy auxiliar de enfermería. En aquel momento trabajaba en una residencia y bueno, pues pasé muy cortito tiempo en la residencia hasta que
No Me tenemos atrapó, nada que perdonarte, gracias por compartir. me atrapó todo esto. Actualmente creo que soy de COVID persistente porque, te digo creo, porque estoy en esa fase en la cual vosotros me comentáis que lo tengo más en mi cabeza, las dolencias que tengo, porque todas las pruebas no me sale No hay ninguna alteración que dé la situación en la que tú te encuentras. no me da nada. Entonces, a ver, yo porque estaba ya dentro de la psicología y me estaban tomando fármacos, entonces, pero yo simplemente recuerdo a una persona que yo creo que era psiquiatra, que cuando yo me desperté y me trasladaron a otro sitio, me hacía preguntas y por esas preguntas he deducido que puede ser un psiquiatra. A lo que voy es... Sí. ¿No? En ese momento no estábamos ni Javi ni yo. No, Tiene no. que ser o Fernando o Elena. Yo estuve después de los 3 meses pasados pasados de UBI, estuve ya en lo que se intentó ser un seguimiento a las personas que habíamos estado allí, creando pues John, por lo que me dijeron, creando tu parcela, ¿no?, para tratarnos y considerarnos. De hecho, hemos tenido conversaciones telefónicas, aunque tú a lo mejor ya con tanta gente pues no te acuerdes, pero en mí por lo menos, pues sí te lo agradezco en ese momento. A lo que voy es, si vosotros ahora en mí no reconocéis unos síntomas que yo digo que tengo, como las cefaleas, he perdido audición, he fundido de oído, mi estabilidad andando, mis cosas neurológicas. Mira, voy por intentar ser breve, ¿vale? El que no encontremos en pruebas determinadas circunstancias, eso no significa que no haya determinadas dificultades, no todas atribuibles a lo mismo. En eso somos especialistas, psiquiatras y psicólogos, ¿vale? Sí, Lola, pero yo, por ejemplo, estoy pasando ahora mismo un examen de INS en el cual ya llevo inserta 2 años y 3 meses y a mí el INS me dice que, por ejemplo, yo vi morir muchos ancianos en mi residencia y tuvimos que hacer cosas de las cuales, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no estoy muy orgullosa. Que a día de hoy no ni lo pensarías que tú hubieras llegado a eso, ¿no? En los Andes la gente se comió a gente con tal de comer, entonces lo podemos entender y no hace falta explicarlo. Sí, a ti, pero a la persona que se pone ahí, yo lo comenté, yo tengo miedo de volver a trabajar. Y si sabes lo que es la respuesta, que no son empáticos con nosotros, porque la respuesta fue, para eso eres sanitario. El personal sanitario tiene que estar preparado para las pérdidas. Sí, señora, pero yo no era una pérdida un día, o sea, eran pérdidas diarias. Bueno, ¿Me entiendes lo que quiero sí, decir? lo entiendo perfectamente, porque los pacientes psiquiátricos a diario no se reconoce una patología cuando la pueden tener. No digo que lo que tú tengas sea psiquiátrico, psicológico, ¿vale? Y eso no significa que después, a la hora de reconocer en determinados tribunales determinadas cosas, no se llega a ello, porque entre otras cosas están los costes económicos. Y así de duro es la situación. Yo hago a diario informes de discapacidad, pero que el otro no te lo reconozca no significa que tu médico y el que te lleva lo tengas.
ya entiendo yo que el no reconocimiento te trae repercusiones negativas, ¿vale? Muchas gracias por compartirlo. Hola, primero agradeceros a todos vosotros vuestra presencia, me han encantado vuestras ponencias y me surge una duda. Habéis hablado de la eficacia de las vacunas, de que no impiden el que nos contagiemos, pero también sabemos, por otro lado, que las vacunas tienen un tiempo de efectividad. Se hizo mucho para que todo el mundo tuviera la tercera dosis y ahora, una vez que todos nos pusimos, o la inmensa mayoría de la población nos pusimos la tercera dosis, ¿cuál es el plan de vacunación? ¿Si va a continuar el plan de vacunación? ¿Si es necesario? ¿Si no es necesario? ¿Si se sabe algo? ¿Si se puede comentar algo? Pues es una interesante pregunta y como todo lo que estamos hablando aquí, pues estamos en continuo estudio y aquí debería opinar mejor pues los compañeros inmunólogos, preventivistas que saben inmensamente más que yo. Hoy hablaba con nuestras compañeras de preventiva, que son nuestras expertas en el hospital, sobre las vacunas y le preguntaba, y digo, ¿y la cuarta dosis? Me dice, hoy por hoy en la Comunidad de Madrid está aprobada solamente al que llaman grupo 7, que es en los pacientes inmunodeprimidos por enfermedad o por fármacos. ¿Se nos recomendará posteriormente a todos los grupos? ¿A los sanitarios primero? Lo desconozco. Lo más importante ahí, evidentemente, también son la eficacia, la seguridad, que tanto estoy hablando, y políticas que hemos tenido que vivir, desgraciadamente también de guerra, hay tantas y habrá que dárselos a estos porque son los más riesgosos, y es que eso lo hemos vivido. Y cada vez lo vivimos menos porque hay una mayor producción y porque se sabe más. Entonces esa respuesta pues nos la darán las autoridades competentes en la materia. Yo no puedo decirte más. Y yo, pues si me toca, pues confiaré en los que más saben en la materia y pues me someteré a esa recomendación, como he venido haciendo hasta ahora. Bueno, sintiéndolo mucho, además en el corazón, sintiéndolo mucho, vamos a por la última, ¿vale? Sintiéndolo mucho. Si queréis en otro momento dado, podemos pensar en volverlo a repetir, ¿de acuerdo? Nos haces la última. Los últimos son los primeros, pero en el reino del Señor. Breve. Sí, bueno, yo tengo COVID persistente, soy de la primera ola, te entiendo y luego hablamos si quieres. Simplemente, bueno, yo vi que habíais organizado esto. Yo soy paciente de Javier y de John. A John le he conocido hoy porque las consultas fueron telefónicas. Quería dar las gracias, quería pues eso, destacar lo importante que es todo esto y sobre todo pues eso, que no se olviden de nosotros y nosotras, porque yo he vuelto a retomar más o menos mi vida, estoy trabajando, ya no tomo el antidepresivo, tengo mis recaídas y mis días muy malos, pero bueno, en principio, como dice Javier, lo voy integrando y aceptar incertidumbre, esas palabras que he introducido en mi vida y eso, pero que sobre todo que me parece muy importante todo el tema divulgativo y agradecer al ayuntamiento porque creo que es fundamental. Ahora ya tengo compañeras que se creen que tengo COVID persistente, tengo familiares que se creen y la verdad que me parece muy importante la labor. Y dar gracias a estos profesionales. Es verdad que con Mar también, algún día yo hice la terapia de grupo con Javier, somos el primer grupo. Estoy participando en un grupo también de la Universidad Rey Juan Carlos que están haciendo de COVID persistente y marcha nórdica. Me apunto a lo que puedo porque creo que es muy importante. Y nada, gracias. Bueno, gracias a todos por compartir este ratito con nosotros. Bueno, simplemente agradecer vuestra asistencia, agradecer también la presencia de John, de Mar, de Javier y de Lola. Y también recordar que estos profesionales del hospital, también a los profesionales de los centros de salud de atención primaria, que también han estado luchando con esta situación y que han sido también una primera línea de choque. Y recordaros que por favor rellenéis los cuestionarios que os hemos dejado en las sillas y recordaros también que todos los meses la Concejalía de Salud Pública hacemos una charla, una sesión, una reunión de diferentes temas que vamos publicando en la revista municipal. Todos los meses hacemos algo que tiene que ver con la salud, con la promoción de la salud
y con conseguir el mejor bienestar físico y psicológico para nuestra población. De nuevo agradecer al personal del hospital, encantados de teneros aquí, no será la última vez que contemos con vosotros y con vosotras, y nada, y a disfrutar de la tarde y sobre todo ánimo a las personas que estáis en esa situación, no estáis solos, no estáis solas, y cualquier cosa que os podamos atender desde el Ayuntamiento, aquí estamos, la Concejalía de Salud está abierta para vosotros. Gracias.